acerca de la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal. Ubiquémonos anatómicamente en el desarrollo fetal, cómo está estructurado. Vamos a tener aquí la placenta, la vena umbilical y el corazón. Entonces, ¿cómo es que funciona esta circulación fetal? Tenemos la placenta, en la cual vamos a tener que va a llegar la sangre oxigenada que necesita el feto. Entonces, esta sangre oxigenada va a pasar a través de la vena umbilical, por el hígado, se va a unir a la vena cava inferior y va a llegar a la aurícula derecha. Aquí sucede algo importante en esta circulación fetal, que va a tener dos caminos. El primer camino es que se va a ir la sangre hacia la arteria pulmonar, pero si vemos que las burbujitas son más pequeñas, los circulitos son más pequeños, es porque la sangre que va a ir a la arteria pulmonar va a ser una pequeña cantidad de toda la sangre, un pequeño porcentaje, debido a que esta arteria pulmonar va a estar con la presión demasiada aumentada. Entonces es muy poca la sangre que va a llegar a los pulmones del feto. La mayor parte de la sangre que va a llegar aquí a la aurícula derecha va a coger otro camino que es a través de un agujero que comunica aurícula derecha y aurícula izquierda, que se denomina agujero oval. Entonces por ahí va a ir la mayor cantidad de sangre. Por ese agujero oval va a pasar la sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y luego de aurícula izquierda va a pasar a ventrículo izquierdo, después a la aorta, para ir a irrigar a todos los órganos. Pero también parte de esta poca sangre que llegó a la arteria pulmonar va a pasar a la aorta por medio de un conducto que hay aquí, que se denomina conducto arterioso. Por medio de ese conducto, esa poca sangre que llegó a la arteria pulmonar va a pasar a la aorta y así va a seguir por la aorta e irrigar los órganos del feto. Principalmente va a irrigar corazón y cerebro, y el resto de la sangre que ya se encuentra con CO2 va a ir por las arterias umbilicales hacia la placenta para cargarse nuevamente de oxígeno. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que este conducto arterioso y este agujero oval solo deben de estar en la etapa fetal, cuando somos feto. Después, ya cuando crecemos, cuando somos grandes, ya no debería de haber. Pero claro que hay ciertas patologías que hacen que este conducto arterioso, este agujero oval, aún permanezcan ahí presentes. Por ejemplo, la patología del conducto arterioso se denomina persistencia del conducto arterioso, pero eso ya es otro tema. Ahora bien, veamos qué es lo que sucede una vez que el neonato ya es neonato en sí, cuando ya comienza a respirar. Una vez que ya comienza a respirar, sus pulmones comienzan a funcionar. Los alvéolos reabsorben el líquido, se comienzan a llenar de aire, comienzan a oxigenar. Producto de este funcionamiento de los pulmones, producto de la presencia ya de oxígeno que llega al 21%, comienza a disminuir la presión de la arteria pulmonar, y esto hace que ya vaya la mayor cantidad de sangre a la arteria pulmonar y llegue a los pulmones. Asimismo, producto de esta presencia de oxígeno y a las presiones que se encuentran modificándose, comienza a cerrarse el conducto arterioso, así como el agujero oval. Entonces ya no va a tener estos caminos, estas opciones de camino que tenía la sangre una vez que llegaba a la aurícula derecha, que podía irse por el agujero oval. Ya no va a tener esa opción porque el agujero oval ya se habría cerrado. Asimismo, ya no podrá pasar de aquí de la arteria pulmonar hacia la aorta porque el conducto arterioso ya se está cerrando. Entonces esta ya es la circulación del neonato. Entonces, como ya no tiene este camino por aquí al agujero oval hacia la aurícula izquierda, ni de la arteria pulmonar hacia la aorta, va a tener la circulación que ya tenemos por el resto de nuestra vida, que es que llega la sangre a la aurícula derecha, pasa a, perdón, sí, a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho,
pasa a la arteria pulmonar, pasa a los pulmones, después la sangre se oxigena, pasa por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y luego pasa a la aorta a irrigar todas las estructuras del neonato. Si bien los pasos iniciales en una transición normal ocurren en un lapso de pocos minutos a partir del parto, el proceso completo puede no completarse hasta después de horas o incluso varios días. Por ejemplo, los estudios han demostrado que puede tomar hasta 10 minutos para que un recién nacido a término normal logre una saturación de oxígeno mayor al 90%. Puede tomar varias horas para que el líquido alveolar se absorba completamente. El cierre funcional de este conducto arterioso puede no ocurrir por 24 a 48 horas después del parto y la relajación completa de los vasos sanguíneos pulmonares no tiene lugar hasta después de varios meses. Entonces, esto ha sido con respecto a la transición de la circulación fetal a la circulación neonatal.